Shalom, Masejet Eruvin, la página Nun Hei Amud Aleph, estamos al principio de la línea 11. Dice la Gemara Tanu Rabbanan una braita, Keitzad me'abrin et e'arim, ¿cómo medimos el Tchum Shabbat desde la ciudad para afuera? Aruka kmochei, si ella es larga, así como es. Después la Gemara va a preguntar sobre cada ejemplo de la braita, cuál es el hidush, por qué la braita tiene que decirlo y explicarlo si hay necesidad. Entonces, primer caso, que si es largo, lo medimos como ella es, aparentemente eso es obvio. Agula, si ella es redonda, la ciudad, o sin la zaviot, entonces no se mide del círculo, sino se hace como un cuadrado alrededor de ese círculo, y del cuadrado se mide los 2000 amot, de esa forma se gana los corners que sean más largos. Merubat, no sin la zaviot, dice la braita que si ella es cuadrada, no se le agrega otros corners, aparentemente eso es obvio. Si ella es más larga por un lado y se va y se vuelve más y más angosta hacia el otro lado, no la medimos de esa forma, sino hacemos el largo corto como si fuera más largo, de forma que los dos lados son igual de largos, y entonces se mide desde ese cuadrado, ese rectángulo que sale, se mide los 2000 amá cada lado. Allá bait echad yotze kemin pagum, si la ciudad es, digamos, cuadrada, y hacia el norte del corner sale una casa que está más lejos de todo el resto del cuadrado de la ciudad, o shnei batim yotzin kemin shnei pgumin, o dos casas salen de la ciudad, uno digamos, del punto del norte con el este y el otro lado del punto con el norte con el oeste, y ellos dos salen de esos puntos. Entonces en esos dos casos entonces desde esa casa que se sale de la ciudad, hacemos como si pondríamos un hilo hasta el otro lado de la ciudad o hacia la otra casa, si son dos casas que salen, y se mide los 2000 amot desde ese hilo imaginatorio. La van a preguntar si con una casa lo hacemos, con una razón, con dos. Aita suya kemin keshet, si la ciudad es hecho como un arco, o kemin gam, o está hecho como la letra gam. La letra gam es en Yevanit y es lo mismo como la letra reish en hebreo, o como la letra L en español. Entonces, ro'inota en estos dos casos, o arco o la gam, ro'inota כאילו היא מלאה בתים וחצרות ומודד ממנו ולאן 2000 amá. Entonces, aunque en la mitad del arco o en la mitad del gam no hay nada, la ciudad está construida de forma de esa letra o como un arco, nosotros lo vemos como si estuviera por completo lleno de casas, y entonces se mide desde donde nos imaginamos que tiene casas, como si tuviera casas, de ahí se miden los 2000 amot y en adelante. Ahora la Gemara analiza la braita. Dice la Gemara, Ma'omar, aruka kemochei, la que es larga, la medimos como es. Pregunta la Gemara, pshita, obvio. Contesta la Gemara, lo tzricha de arija vekatina, que el largo es más que el ancho. Ma'u de teima, ¿qué hubieras pensado? Litelna, putia aurka, pensaríamos agrandar el ancho para que sea igual al largo y en vez de ser un rectángulo sea un cuadrado. Kamash malan, eso no viene a ser la braita, no. Si tiene corners, aunque sea de un rectángulo y no de un cuadrado, lo dejamos como es. Merubá, si ella es cuadrada, sin las aviot, no se le da corners, pshita, pregunta la Gemara. Lo tzricha de meraba velo meraba beribua olam. Dice la Gemara, la ciudad es cuadrada, pero los lados del cuadrado de la ciudad no son paralelos a los lados del mundo, al norte y al sur, al este y al oeste. Pensarías, Mao de Teima, Lir'ava beribua olam, pensarías que le agregamos un cuadrado que salga según los lados del mundo alrededor de ese cuadrado de la ciudad. Kamash malan, eso nos viene a la braita que no. Si la ciudad es construida de esa forma, aunque no sea a los lados del mundo, la medimos de esa forma. Allá bait echad yotze kemin pagum o shnei batim yotzim kemin shnei pgumin. Dijimos que si una casa se sale de la ciudad o dos casas salen de la ciudad, hacemos como un hilo y de ahí medimos. Pregunta la Gemara, ashta bait echad amarta, si con una casa lo hacemos shnei batim y vaya, entonces con dos casas, con una razón,
Contesta la Gemara, lo tzricha mishtei ruchot. Dice la Gemara, tú pensaste que las dos casas se salen hacia el mismo lado. No, estamos hablando de que una casa sale hacia un lado y la otra casa sale completamente a otro lado. Pensarías que si solamente una casa se sale, entonces hacemos ese hilo y de ahí medimos. Mishtei ruchot lo amrinan, pero si son de dos lados, entonces no hacemos o sea, tan más grande, agrandando por dos lados con una casa. Kamash malan, eso nos enseñó la Braita, que aun si son de dos lados, de todos modos agrandamos de esa forma la ciudad. Dijimos, Aitasia que min keshet o que min gam, רואים אותה כאילו היא מלאה בתים וחצרות ומודד ממנה ולאן 2,000 amal. Dijimos, está hecho como un arco o como la letra gam. Vemos como si toda la mitad está lleno de casas. Dice la Gemara, Ravuna, ir asuya que keshet, lo que acabamos de mencionar, una ciudad hecho como un arco. אם יש בין שני ראשיה פחות מ4,000 אמה, מודדין לה מן היתר, ואם לאו, מודדין לה מן הקשת. Dice Ravuna así, cuando la ciudad es hecho como un arco, entonces los dos extremos del arco, si entre ellos hay hasta 4,000 amot, que es menos de 2 veces un Tchum Shabbat, menos de 2,000 amot multiplicado por 2, entonces, o es exactamente 4,000, que si 2 veces un Tchum Shabbat, quiere decir que los Tchumei Shabbat que mediríamos de un lado llegan hasta el Tchum Shabbat del otro lado, hacia la mitad. En ese caso, vemos toda la ciudad construida como un arco, como si fuera una ciudad, y entonces se cumple la halajá que vemos en la Braita, que vemos como si todo estuviera lleno de casas y se mide desde el hilo imaginatorio que hay entre una punta del arco a la otra punta del arco. Pero, si la distancia entre ellos es más de 4,000 amot, de forma que los Tchumei Shabbat que serían medidos de cada punta no llegan uno al otro, en este caso lo vemos como dos ciudades diferentes y no vemos como si estuviera lleno ahí en la mitad. Por lo tanto, una persona que quiere ahora medir, que vive ahora en el arco arriba, en la punta de arriba y quiere ir para abajo, hacia donde está el arco, se le mide los 2,000 amot desde su casa, desde donde mide el arco, y no desde donde imaginatoriamente habría el final de la ciudad si estuviera lleno todo el arco de casas. Así dijo Rabuna. Pregunta la Gemara, ¿Umi amar Rabuna? ¿Acaso es verdad que Rabuna dijo así? Ve amar Rabuna dijo con respecto a otra cosa. Chomat ha'ir shenifretza ב-141 ושליש. Otro caso que dijo Rabuna, si había una ciudad que tenía una muralla que juntaba a dos lados de la ciudad, y entonces estaba todo cubierto por una muralla y era una ciudad, y se abrió la muralla uno enfrente del otro en la mitad, de forma que se forman dos ciudades separadas, que cada una tiene 3 murallas alrededor y entre ellas no hay muralla. Entonces depende. Si entre las dos ciudades, entre lo que se formó ahora, hay 141 y un tercio de amá, entonces no lo vemos como una ciudad, sino como dos ciudades separadas. Si hay esa medida o menos, entonces en ese caso lo vemos como una ciudad no más. Ahora, ¿por qué esa medida? Conocemos el concepto de Karpaf. El Karpaf es lo que tiene más o menos 70 amot, y una ciudad necesita también un lugar libre. Entonces, a veces la parte que está fuera de la ciudad la vemos como si fuera parte de la ciudad, porque es usada por la ciudad, y entonces se agrega esa distancia también como si fuera parte de la ciudad. Esos son el Karpaf, los 70 y algo que se añaden. Entonces, dice Ravuna, si entre las dos ciudades hay 2 veces 2 Karpifot, no más, entonces es una ciudad. Pero si hay más que eso, entonces ya cada ciudad tiene su extra aparte del otro, y entonces se forman 2 ciudades separadas. De todos modos, entonces, ¿qué vemos? Con respecto a esa ciudad, vemos que la distancia máxima entre los dos lugares para que sea una ciudad es 141 y tercio de amá. Y ahora estamos diciendo que puede tener 4,000 amot. Entonces, ¿cómo puede ser que Ravuna dijo 4,000? Contesta la Gemara, Mara bebarula lo kashya, kan beruach achat, kan mishtei ruchot. Dice la Gemara, hay una diferencia grande. En el caso del arco, la ciudad está completamente cerrada de 3 lados
lo vemos como 3 lados que están cerrados y solo en el lado cuarto está abierto, no llega una punta del arco a la otra punta, entonces lo vemos como si estuviera lleno de casas hasta 4000 amot, pero está abierto solo de un lado. En la ciudad que Rav Huna habló de 141 tercio amot, es cuando la muralla se abrió de los 2 lados y está completamente separado. En ese caso, con más de 141 amot y tercio, ya lo vemos como 2 ciudades separadas por completo. Ahora pasa la Gemara a hablar del caso de esa ciudad que se abrió por los 2 lados y pregunta, Umay Kamashmaran, ¿qué fue lo que Rav Huna nos quiso enseñar cuando dijo esa medida de 141 amot y un tercio? De Notnin Karpaf Lezo, de Karpaf Lezo, aparentemente lo que nos viene a enseñar es que cada parte de lo que quedó de la ciudad después de separarse, se le da a cada uno un Karpaf. Pregunta la Gemara si eso es lo que Rav Huna nos viene a enseñar. Amagá Rav Huna Hadazimna. Rav Huna ya lo dijo en otra ocasión. De Tnan, que está escrito en la Mishnah, Notnin Karpaf La'ir. A cada ciudad se le da un extra de un Karpaf, la medida de un Karpaf, porque como dijimos es lo que la universidad necesita para ser usado. Divrei Rabbi Meir, así opina Rabbi Meir. Jajamim Omrim, Jajamim opinan que no se le da Karpaf a cada ciudad, sino cada ciudad se mide de donde ella termina. Pero lo amru Karpaf era ben shtei ayarot. Si son 2 ciudades que están cercas una a la otra, o como el caso de nosotros que se abría una ciudad que estaba cerrada y se abrió y se formaron como 2 ciudades, en ese caso dicen Javim que es que se les da un Karpaf, que si están suficientemente cercas lo vemos como si fuera solamente una ciudad, pero en una ciudad común y corriente no se le agrega un Karpaf. Ahora, con respecto a la opinión de Jajamim, dijeron, Ve'itmar Rav Huna amar Karpaf lezo, Karpaf lezo. Rav Huna explicó lo que dijeron Jajamim y dijo que no solamente se da un Karpaf a esas 2 ciudades, sino a cada una se le da un Karpaf, quiere decir lo que él dijo antes, 141 amot y un tercio. Pero resulta que ya lo había dicho en otra ocasión. Ahora, con respecto a esa misma Mishnah, hay una machloket entre Rav Huna, Vejia Barav amar, en notnin el Karpaf ejad lishneihem. Jia Barav opina que según Jajamim, 2 ciudades, la distancia máximo es el tamaño de un Karpaf, quiere decir 70 amot y 2 tercios, y no más que eso. De todos modos, en la opinión de Rav Huna vimos que 2 veces dijo lo mismo, aparentemente. Contesta la Gemara, tzricha, hay necesidad. De Iashmeinan Aja, si él hubiera hablado en el caso de una ciudad que al principio estaba construida por completo la muralla y después se abrió, el caso que mencionamos antes, Mishum de Avelet Zadeiter Meikara, pensarías en ese caso, les damos una distancia tan grande, 2 Karpifot, 171 y tercio, porque de antemano ella era una ciudad por completo. Entonces, como ya nos comportamos con respecto a eso como una ciudad, entonces, aún en esa distancia, nos comportamos como una ciudad no más. Aval Atam e Imalo, pero en un caso común y corriente, que se construyen 2 ciudades cerca una a la otra, solo si están más cerca, entonces podría ser considerada una ciudad. Viashminan Atam, y si hubiéramos hablado de 2 ciudades que se construyen de antemano separados, hubiéramos pensado Mishum de Tjika Tashmishtayu. Hemos pensado que ¿por qué les damos tanta distancia? 141 amot y un tercio. Porque como son 2 ciudades separadas que construyeron de antemano separados, cada ciudad necesita una distancia tal para poder usar, para hacer sus necesidades. Entonces, como cada ciudad lo necesita, entonces toda esa distancia la vemos como parte de las ciudades y se juntan. Aval aja de Lod Jikatash Mishtayu, pero en el caso de la ciudad de nosotros, que ya estaban acostumbrados a vivir de esa forma, y solamente la muralla se abrió de los 2 lados, entonces ya están acostumbrados, no necesitan, pensaríamos que no necesitan una distancia tan grande para usar la necesidad de la ciudad y no lo veríamos como parte de la ciudad, entonces tal vez no le damos una distancia tan grande. Tzricha. Por eso Rav Huna tuvo que decirlo en los 2 casos, también cuando de antemano se construyó 2 ciudades separadas y también cuando era una ciudad que se dañó la muralla de los 2 lados. Y volvemos ahora a la ciudad hecha como un arco. Pregunta la Gemara, ¿de Kama Avei
ben yeter la keshet. Que si nosotros hasta ahora hablamos cuánto puede ser la distancia entre una punta del arco hasta el otro punto del arco, dijimos hasta 4000 amá. Ahora la pregunta es, ¿qué tan grande puede ser el arco? Quiere decir, si vemos la casa más alta del arco, ¿cuál puede ser la distancia entre ella hasta el punto más bajo, lo que la Gemara llama yater? Yater quiere decir, es como el hilo imaginatorio que vemos que pasa entre una punta del arco al otro punto. ¿Cuánto puede ser la distancia entre la casa más alta, es el punto más alto del arco, hasta este yater? Entonces pregunta la Gemara, Kama Avei ben yater la keshet. Rabbe bar Ravuna amar alpaim amá. Rabbe bar Ravuna dice hasta 2000 amot. Rove berei de Rabba bar Ravuna amar afilu yeter me alpaim amar. Mientras que la segunda opinión, dice la Gemara, es aún más de 2000 amot. Y no dice cuánto, sino puede ser aún más de 2000 amot. Dice la Gemara, amar Abaye, que batei de Rove berei de Rabbe bar Ravuna mistabra. Aparentemente, dice Abaye, la svara es como el que opina que puede ser aún más de 2000 amot. Dice, ¿por qué? De Ibai Adar Ati Derech Batim. Dice, aún si son más de 2000 amot, él de todos modos tiene forma de ir de la parte más alta del arco. Si había una casa de una persona que vive ahí, puede de todos modos llegar a los dos extremos del arco, caminando a través del arco, pasar la ciudad hasta una punta del arco, y de ahí, dice Rashi, él puede pasarse hacia la otra punta del arco, porque entre ellos hay hasta 4000 amot. Entonces, como hay menos de 2 Tchumei Shabbat, entonces él puede pasar de una punta del arco hasta la otra punta del arco. Entonces, como él tiene la posibilidad de hacer eso, aunque el arco hasta el yater sea más de 2000 amot, y de todos modos tiene la posibilidad de llegar de lado a lado y de llegar hasta ese lugar imaginatorio que es llamado yater, entonces vemos que la svara es que todo eso es considerado parte de la misma ciudad, aunque sea más de 2000 amot. Y hasta aquí, Nun Hei Amud Aleph.